Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: Díganle a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevarlo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por coincidencia de la liturgia, vuelve a aparecer una de las 6 narraciones donde se nos comenta la multiplicación de los panes y los peces. Ya lo hemos dicho en otras reflexiones, es sin lugar a dudas el milagro que más impresionó a la iglesia primitiva, hasta el punto de estar narrado una vez en Juan, una vez en Lucas, 2 veces en Marcos y 2 veces en San Mateo, para un total de 6 narraciones sobre el mismo acontecimiento. El Evangelio inicialmente nos presenta un Jesús itinerante que va de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Luego nos muestra una actitud profundamente humana del Hijo de Dios, su capacidad de compasión, su capacidad de alguna manera de sentir el dolor de los demás, la lástima. La capacidad de la ternura habla de la profunda humanidad de Jesús y nos dice en esta primera parte del Evangelio que se puso a curar enfermos. Realmente, lo que algún autor espiritual afirma es muy cierto. Un auténtico cristiano es aquel que vive con radicalidad su humanidad, su capacidad para la ternura, para la compasión, para sensibilizarse con la necesidad y el dolor del otro. En un segundo momento nos presenta el Evangelio el diálogo desprevenido de los discípulos con Jesús. Es tarde, el día avanza, están en un lugar despoblado, la gente está con hambre y los discípulos, un poco preocupados por la multitud, invitan a Jesús a que despida a la gente y que vayan a alguna aldea a comprar algo de comer. La respuesta de Jesús no puede ser más inesperada. Ustedes, los discípulos, denles algo de comer. Ellos no alcanzan a entender lo que Jesús quiere decir con semejante invitación. Encuentran solamente entre los suyos una persona que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tanta gente?, nos dirá el evangelista. En el fondo muestra la precariedad de los recursos humanos, las limitaciones de los hombres, pero es allí precisamente en la nada humana donde se manifiesta el poder y el todo de Dios. Es allí precisamente en la escasez humana donde descubrimos y reconocemos toda la fuerza poderosa de Dios. Cuando hay abundancia de recursos materiales, de inteligencia humana, de posibilidades en el mundo, quizás la obra de Dios no brilla con tanta intensidad.
Es paradójicamente en las limitaciones, en las dificultades humanas, en la precariedad, donde se ve con toda claridad el poder y la acción de Dios sobre la vida de una persona o sobre la vida de una comunidad. Viene un tercer momento y definitivo, que muy en la línea de los domingos que nos hablan del discurso del pan de vida, nos muestran a un Jesús en un gesto profundamente eucarístico. Efectivamente, toma los panes y peces, levanta la mirada al cielo, pronuncia la bendición sobre este alimento, parte el pan, lo reparte a sus discípulos y con los discípulos a la gente, y de alguna manera se comparte. Es de alguna manera todo el camino de la multiplicación de los panes una anticipación de lo que es la celebración de la Eucaristía, el pan partido, el pan repartido, el pan compartido. Nos dice que luego de darlo a la gente, el pan misteriosa y milagrosamente alcanzado para todos. Pero la sobreabundancia de la acción de Dios va más allá y no solamente se queda en el tema de haberlo dado a los discípulos y los discípulos a la gente, sino que se dan la tarea de recoger en canastillas las sobras de pan y pez que ha quedado. El resultado no puede ser más impresionante: 12 canastos llenos. Al final termina diciendo el evangelista que la multitud era de más de 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Con esto quiere significar precisamente la sobreabundancia del don de Dios para la humanidad, representado, significado, entregado en el pan de la Eucaristía, el pan de vida eterna. Allí donde hay todo tipo de escasez, de limitación, de debilidad humana, entra Dios a consolar, a sostener, a fortalecer al hombre en sus dificultades. Aplicando este evangelio a nuestro mundo podemos decir: no hay oración más poderosa, no hay alimento más vivificador, no hay fuerza más grande en esta tierra que la Eucaristía bien celebrada, bien vivida y aplicada sobre una situación particular de nuestra vida o de la vida por quienes ofrecemos esa Santa Misa. Si el hombre de hoy comprendiera el valor infinito de la Eucaristía, si reconociera que es Jesús que actualiza 2000 años después el misterio de su entrega redentor en la cruz, ahora ya de manera incruenta, no sangrienta, se actualiza en cada Eucaristía, de verdad que no faltaríamos a nuestra misa de cada día. Agradeceríamos tesoro tan grande, lo celebraríamos con fervor profundo, adoraríamos a Jesús vivo en el pan eucaristizado y sobre todo nos sentiríamos cristificados, llenos de la vida nueva de Dios. Hoy, a partir de este Evangelio, démosle gracias al Señor por el regalo diario de la Eucaristía y pidamos amarla, valorarla y agradecerla cada día más. Amén. Muchacho que solamente tiene 5 panes y 2 peces, más que es eso para tanta gente. Aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar, más que es eso para tanta gente. Aquí está este corazón que quiere serte fiel, más que es eso si no te tiene a ti, si no te tiene a ti.
Toma cuánto tengo y cuánto soy. Toma mi pasado, mi presente y mi futuro. Todo cuanto tengo, tómalo. Mi corazón tomaste, mis panes bendijiste, a la gente repartiste y a todos alcanzó. Mi vida está en tus manos, si quieres repartirla como hiciste con mis panes aquel día, oh Señor. Aquí están mis palabras, aquí están mis acciones, aquí están mis ilusiones. Más que es eso sin tu amor, Señor. Aquí está este corazón que quiere serte fiel. Más que es eso si no te tiene a ti, si no te tiene a ti. Aquí está este corazón con mis panes y mis peces. Toma todo y repártelo, Señor. Toma este corazón. Toma cuánto tengo y cuánto soy. Toma mi pasado, mi presente y mi futuro. Todo cuanto tengo, tómalo, tómalo. Toma este corazón. Toma cuánto tengo y cuánto soy. Toma mi pasado, mi presente y mi futuro. Todo cuanto tengo, tómalo. El que vive con radicalidad su humanidad, su capacidad para la ternura, para la compasión, para sensibilizarse con la necesidad y el dolor del otro. En un segundo momento nos presenta el Evangelio el diálogo desprevenido de los discípulos con Jesús. Es tarde, el día avanza, están en un lugar despoblado, la gente está con hambre y los discípulos, un poco preocupados por la multitud, invitan a Jesús a que despida a la gente y que vayan a alguna aldea a comprar algo de comer. La respuesta de Jesús no puede ser más inesperada. Ustedes, los discípulos, denles algo de comer. Ellos no alcanzan a entender lo que Jesús quiere decir con semejante invitación. Encuentran solamente entre los suyos una persona que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tanta gente?, nos dirá el evangelista. En el fondo muestra la precariedad de los recursos humanos, las limitaciones de los hombres. Pero es allí precisamente en la nada humana donde se manifiesta el poder y el todo de Dios. Es allí precisamente en la escasez humana donde descubrimos y reconocemos toda la fuerza poderosa de Dios. Cuando hay abundancia de recursos materiales, de inteligencia humana, de posibilidades en el mundo, quizás la obra de Dios no brilla con tanta intensidad. Es paradójico. Al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevarlo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por coincidencia de la liturgia, vuelve a aparecer una de las 6 narraciones donde se nos comenta la multiplicación de los panes y los peces. Ya lo hemos dicho en otras reflexiones, es sin lugar a dudas el milagro que más impresionó a la iglesia primitiva, hasta el punto de estar narrado una vez en Juan, una vez en Lucas, 2 veces en Marcos y 2 veces en San Mateo, para un total
de 6 narraciones sobre el mismo acontecimiento. El Evangelio inicialmente nos presenta un Jesús itinerante que va de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Luego nos muestra una actitud profundamente humana del Hijo de Dios, su capacidad de compasión, su capacidad de alguna manera de sentir el dolor de los demás. La lástima, la capacidad de la ternura, habla de la profunda humanidad de Jesús. Y nos dice en esta primera parte del Evangelio que se puso a curar enfermos. Realmente, lo que algún autor espiritual afirma es muy cierto. Un auténtico cristiano es aquel. El resultado no puede ser más impresionante: 12 canastos llenos. Al final termina diciendo el evangelista que la multitud era de más de 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Con esto quiere significar precisamente la sobreabundancia del don de Dios para la humanidad, representado, significado, entregado en el pan de la Eucaristía, el pan de vida eterna. Allí donde hay todo tipo de escasez, de limitación, de debilidad humana, entra Dios a consolar, a sostener, a fortalecer al hombre en sus dificultades. Aplicando este Evangelio a nuestro mundo podemos decir: no hay oración más poderosa, no hay alimento más vivificador, no hay fuerza más grande en esta tierra que la Eucaristía bien celebrada, bien vivida y aplicada sobre una situación particular de nuestra vida o de la vida por quienes ofrecemos esa Santa Misa. Si el hombre de hoy comprendiera el valor infinito de la Eucaristía, si reconociera que es Jesús que actualiza 2000 años después el misterio de su entrega redentor en la cruz, ahora ya de manera incruenta, no sangrienta, se actualiza en cada Eucaristía, de verdad, en las limitaciones, en las dificultades humanas, en la precariedad, donde se ve con toda claridad el poder y la acción de Dios sobre la vida de una persona o sobre la vida de una comunidad. Viene un tercer momento y definitivo, que muy en la línea de los domingos que nos hablan del discurso del pan de vida, nos muestran a un Jesús en un gesto profundamente eucarístico. Efectivamente, toma los panes y peces, levanta la mirada al cielo, pronuncia la bendición sobre este alimento, parte el pan, lo reparte a sus discípulos y con los discípulos a la gente, y de alguna manera se comparte. Es de alguna manera todo el camino de la multiplicación de los panes una anticipación de lo que es la celebración de la Eucaristía. El pan partido, el pan repartido, el pan compartido. Nos dice que luego de darlo a la gente, el pan misteriosa y milagrosamente alcanzado para todos. Pero la sobreabundancia de la acción de Dios va más allá y no solamente se queda en el tema de haberlo dado a los discípulos y los discípulos a la gente, sino que se da la tarea de recoger en canastillas las sobras de pan y pez que ha quedado. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos?
Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: díganle a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces